Muchísimas gracias al maestro Graf. Ahora nos gustaría continuar con la ponencia del doctor Juan Manuel Torres Rojo. Les pediría que si pudieran acercarse al micrófono al momento de exponer. Él es ingeniero agrónomo, especialista en bosques por Chapingo, por la Universidad de Chapingo, con posgrado en Economía y Manejo Forestal por la Universidad Estatal de Oregón, exdirector general de la CONAFOR, académico, investigador y consultor internacional con más de 120 publicaciones. Actualmente es profesor del Centro Transdisciplinario Universitario de la Universidad Iberoamericana para la sustentabilidad y con gusto escucharemos su ponencia. Muchísimas, muchísimas gracias por la amable presentación. Sí, me escuchan, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí creo que ya se escucha mejor. Pues empezaré por el agradecimiento al procurador, director general de la CONAFOR, mis queridos colegas, ¿verdad? Ejidatarios. Eh, y muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de platicar con ustedes. Ay, muy amable. Este salió mucho mejor. De este lado me acomodo más. No es que me salga el trauma de profesor, pero es que casi no veo en mi celular y desde la posición donde me tocó sentarme no alcanzo a ver las diapositivas. Nuevamente, muchísimas gracias. Un honor estar con ustedes. Y como bien lo decía el ingeniero Graf, complicado platicar de un tema en el cual toda la audiencia es experta en el tema. ¿Sí? Yo platicaré desde mi humilde perspectiva de lo que conozco, o sea, básicamente trabajo de investigación. Me tocó en un inicio formular los principios del proyecto Prosimaf, entonces conocí esos orígenes viejitos. Me ha tocado mucho trabajar en comunidades, sobre todo en Durango y Chihuahua, en planes de manejo. Mi especialidad es economía y manejo de recursos naturales. Y pues un dato importante es que la mitad de los bosques del país son ejidos y comunidades, ¿verdad? Entonces, pues hay que trabajar con ejidos y comunidades y es donde he aprendido mucho más de lo que aprendí en mi posgrado, ¿sí? A ver la realidad de ese manejo forestal y no la realidad de un manejo forestal que regularmente es mucho más sencilla en términos de que hay un solo bosque y hay que hacer una planeación, regulación, etcétera, etcétera, y no con todos los problemas que tiene un bosque comunitario donde habitan personas que tienen necesidades que no solamente el uso del suelo es el forestal, sino muchos otros. ¿Sí? Bien, otra cosa que quisiera yo adelantar es que me da un enorme gusto que mucha parte de mi presentación se parece a la presentación del ingeniero Graf, ¿sí? Eso me da un enorme gusto, ¿verdad? Si estuviera yo en un taller, un congreso, me daría mucho coraje, pero ahora me da mucho gusto, ¿sí? Y me da mucho gusto porque sin duda hay muchas cosas que se alinean y que sabemos, que conocemos cuál es más o menos la problemática y hacia dónde va. Entonces me voy muy rápido, voy a detenerme en algunas cosas, ¿sí? Y pues inicio porque tengo 20 minutitos. Adelante, por favor. Rápidamente voy a hablar un poquito de esta cobertura, me iré muy rápido, ¿verdad? Voy a hablar sobre la importancia ambiental, social, económica, mucho de lo que ya platicó el ingeniero Graf. Me voy a detener en detallitos, quizá interesantes, sobre todo en la parte de la importancia económica. Voy a ver un poquito sobre viabilidad del modelo y estos procesos de cambio previsibles que se empiezan a observar dentro del modelo de manejo forestal comunitario. La siguiente, por favor. Para los que se vayan a dormir en estos siguientes 20 minutos, ¿verdad? Les adelanto de una vez por dónde voy, ¿sí? Y en este adelanto les diré que el manejo forestal comunitario, ¿qué es? Es un modelo de manejo, ¿verdad? Tan simple como eso. Es un modelo de producción dual en el cual se ha concebido como un generador de beneficios económicos y una conservación del medio ambiente. Eso tiene dos objetivos básicos, ¿verdad? Proveer de beneficios económicos y esos beneficios económicos se pueden aplicar al mismo bosque o a otras actividades económicas. Y el otro, también partir de una estrategia de conservación
y manejo forestal sustentable de esos recursos naturales. Sin duda es la forma en que podemos definir ese manejo forestal comunitario. El manejo forestal comunitario tiene dos grandes pilares, ¿verdad? El primero es que aprovecha los excedentes maderables. No hay manejo forestal comunitario donde no hay bosques comerciales, ¿verdad? Hay manejo forestal comunitario, ¿verdad? Pero manejo de no maderables o manejo de algunas otras, otros recursos naturales que tenemos, pero no ha sido tan exitoso como en el caso del manejo maderable, ¿de acuerdo? Entonces, se aprovechan esos excedentes. Y el otro pilar importante es la generación de capacidades en las organizaciones sociales, ¿verdad? Ese es sin duda los dos pilares importantes. El modelo negocio, si se me permite señalarlo de esa forma, ¿verdad? Básicamente inicia con una generación de capacidades. Primero hay que generar esas capacidades sociales, ¿verdad? Esas capacidades técnicas y capacidades administrativas en estas comunidades. Posteriormente, una inversión inicial que regularmente a principios estuvo financiada básicamente por el gobierno, aunque era federal, estatal, incluso hubo muchas otras organizaciones que ayudaron a este financiamiento inicial, ¿verdad? Para establecer lo que después llamamos empresas forestales comunitarias. Bien. Este modelo se ha caracterizado desde su origen por una fuerte inversión estatal, me refiero a cualquier nivel de gobierno, federal, estatal, poco municipal. Las fuerzas de mercado, ¿sí? Esto es gracias a esa enorme estabilidad en los precios de la madera nacional, ¿verdad? No hemos tenido, me refiero al precio real, ¿verdad? Vemos ahora que el precio a lo mejor es más caro, pero si vemos una gráfica del precio real descontando por inflación, el precio ha permanecido más o menos constante. Sube y baja en periodos, pero la gráfica nos da una diferencia muy, muy, muy pequeñita de esos precios reales. Eso ha sido un factor importante. Imaginen que el precio bajara, ya no sería mucho negocio, ¿sí? Otra es la acción colectiva al interior de las organizaciones, y esta es una parte muy importante, ¿sí? Cuando esa acción colectiva se pierde por falta de estímulos e incentivos, el modelo ya no funciona. Y eso ha venido pasando en algunos ejemplos que hemos visto. Y otro pilar importante es la presencia de liderazgos locales, ¿verdad? En ocasiones, cuando no había financiamiento, cuando no había posibilidades de echar a andar la empresa, había liderazgos importantes, ¿verdad? Que de una u otra forma buscaban no solamente financiamiento, sino organización, asociación, y eso permitía que se pudieran mejorar esas estrategias. Muy bien, platiquemos un poquito de esto. La siguiente, por favor. Rápidamente la cobertura. Nuestro país tiene 2 millones de hectáreas. Si lo dividimos en tercios, un tercio de ellos tiene arbolitos. La mitad de ese tercio, un sexto, son bosques templados. La otra mitad son bosques tropicales. El otro tercio son bosques áridos y semiáridos. Y el otro tercio tiene otros usos. Nos enfocaremos en el primer tercio, el que tiene arbolitos. La siguiente, por favor. De esos que tienen arbolitos son muchos tipos de vegetación, ¿de acuerdo? La siguiente, por favor, ya les platicó el ingeniero Graf sobre esto. Y podemos decir que el 80% de los bosques del país tiene propiedad privada. Y esa propiedad privada puede ser propiedad social o propiedad particular. Ya comentó el ingeniero Graf, la mitad de los bosques del país tiene propiedad social, la otra mitad no, ¿verdad? La otra mitad, la tercera parte, tiene propiedad particular. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la importancia del sector forestal y nos dirigimos únicamente al sector de ejidos y comunidades, nos estamos olvidando de un sector muy importante, un sector que además puede ayudar a mejorar las características del sector forestal comunitario, ¿verdad? A través de organización, asociaciones e incluso muchos otros elementos en el proceso productivo. Entonces, no hay que olvidar esa tercera parte que también influye mucho en todos los procesos productivos y administrativos. Muy bien, la siguiente, por favor. Si bien es cierto que existe un sector de forestal comunitario, está muy fragmentado. Incluso muchos ejidos y comunidades están fragmentados al interior, tienen muchos polígonos con organizaciones a veces diferentes. Y esto hace que estos ejidos y comunidades no se puedan manejar como uno solito.
y a veces hay mucha fragmentación dentro de ellos, lo que dificulta un poquito más este proceso de integración al interior de estos tejidos y comunidades. Entonces, un aspecto relevante que hay que identificar en ello. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia ambiental? Ya lo mencionó en una sola diapositiva el ingeniero Graf. La siguiente. Quise poner esta gráfica con mucha maña por estar aquí el día de hoy. ¿Sí? La superficie forestal, 50% ejidos y comunidades, 30% particulares y 20% lo demás. Y esta gráfica nos permite hacer esa comparación muy rápida. De bosque templado, observen que la mayoría está en ejidos y comunidades. Ahí hay riqueza forestal maderable. ¿Sí? A diferencia de los predios particulares, ¿sí? Que tienen menos superficie de bosques comerciales. Y finalmente, donde no tenemos una propiedad bien definida, ¿verdad? Tenemos este problema. Eso sucede en bosque templado y bosque tropical. En zonas áridas sí tenemos una mayor participación de predios particulares, ¿sí? Y curiosamente por eso en las gráficas regularmente sale que el nivel de marginación en las áreas áridas forestales es menor que en las otras áreas, ¿verdad? Bien, donde hice esta gráfica con toda la maña, ¿verdad? Es porque quiero referir a estos dos puntos, ¿sí? En estos dos puntos he anotado cuáles son ecosistemas sensibles. Dos ecosistemas sensibles son el manglar y el bosque mesófilo, ¿sí? ¿Y dónde está mi negra intención de presentarlo aquí así? ¿Sí? De que, como pueden ustedes observar, la mayor proporción de esos ecosistemas sensibles está en los otros tipos de propiedad. Aquellos que no tienen propiedad definida, aquellos donde hay litigios, aquellos donde no se ha identificado apropiadamente la propiedad del terreno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué mi intención es presentarlo aquí? Porque hay mucho trabajo en la definición de derechos de propiedad que puede ayudar a que la conservación de estas áreas sensibles, manglares y bosques mesófilos se pueda llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, es un dato interesante. La siguiente, por favor. El manejo forestal comunitario es importante también porque muchas áreas de conservación importantes, como por ejemplo las regiones terrestres prioritarias, 152 de las un poquito cercanas a las 180, están dentro de los bosques comunitarios. El 60% de las áreas naturales protegidas, ¿verdad? Está en terrenos de estas áreas naturales protegidas, es propiedad de núcleos agrarios. Y 2/3 partes de la cobertura arbórea con mayor volumen maderable, como lo vimos hace un momentito, más de 40 metros cúbicos rollo maderable comercial, está dentro de los ejidos y comunidades, ¿de acuerdo? Entonces, los ejidos y comunidades es el gran potencial que tenemos, como bien lo decía el ingeniero Graf, para extender la producción, ampliar la producción forestal maderable de este país. La siguiente, por favor. Bien, esta tablita la pongo ahí porque obviamente no habla mucho de la conservación, pero sí habla de las necesidades enormes de conservación que tenemos de nuestros bosques, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice que la cosecha legal alrededor de 8.5 millones de metros cúbicos al año. Dice que la deforestación, que son como 200 millones de hectáreas al año, eso se refleja en términos de metros cúbicos en alrededor de 20 millones de metros cúbicos que se pierden, ¿sí? Un volumen enorme. Leña. Claro que sí. La leña combustible, lo que ocupamos para leña, para las carnitas, para la barbacoa, para el hogar, para hacer la cocina y mucha que se transforma en carbón y se va al extranjero, ¿sí? Esta cifra, 30 millones, es una cifra que no ha bajado, a pesar de nuestras estufas y todo esto. ¿Por qué? Porque pues ahora sí que cada domingo seguimos consumiendo más barbacoa, ¿verdad? Muchas pequeñas áreas de producción, obviamente utilizan leña, combustible y carbón. ¿Sí? Tala ilegal, alrededor de lo doble de la producción legal, 8 millones. Incendios, perdemos mucha superficie en incendios, ¿verdad? Y ese es un volumen de incremento de 3.6. Plagas y enfermedades también se nos pierde mucho volumen, ¿sí? Bien. La suma de esto nos da 71.8 millones de metros cúbicos al año que perdemos. Y los bosques crecen, únicamente datos de CONAFOR,
entre 45 y 46 millones de metros cúbicos. Tenemos un déficit anual de crecimiento, que a lo mejor no se refleja todo en la deforestación, pero sí se refleja en la degradación que tenemos del recurso, ¿verdad? Y es ahí donde la importancia de este tipo de propiedad que tiene el 50% de la superficie forestal del país. Hay que proveer, hay que procurar, ¿verdad?, que este sistema siga. El sistema siga por esos dos objetivos. Ayuda a mejorar la economía local y es un sistema de conservación. Y ahorita les voy a dar algunos números que fortalecen esa hipótesis. La siguiente, por favor. Importancia social. Hablaré muy rápido de la siguiente, por favor. Rápido, números que presentó el ingeniero Graf. Muchas localidades, la población en sus ecosistemas forestales, cerca de 12 millones de personas, 3.6 de población indígena. Mucha de la población indígena está sentada en áreas forestales templadas, tropicales y de clima árido y semiárido. Núcleos agrarios y organizaciones sociales, datos que ya les mencionó el ingeniero Graf. La siguiente, por favor. Esta gráfica me encanta porque ilustra muy claramente, ¿verdad?, bajo los 3 ecosistemas, templado, tropical y árido, que a mayor proporción de bosque en un área, mayor marginación. Lo que tengo yo aquí es la proporción de la cobertura forestal en municipios. Y lo que tengo es la marginación. A mayor proporción de superficie forestal, mayor marginación. Es clarísimo. Esto sucede a nivel nacional, ¿sí? Bien, ¿a qué se debe esto? Pues que todavía muchas de estas áreas tienen problemas de accesibilidad, sistema de caminos, proximidad de mercados, problemas de abastecimiento de agua, y todo esto explica mucho de la pobreza local, ¿sí? Entonces hay conflictos, ¿sí? Muchos conflictos, ¿sí? Hay muchas áreas indígenas, ¿verdad? Y podemos decir que estas áreas de mayor marginación están concentradas en las áreas templadas y tropicales. Es donde tenemos esa mayor marginación. Los lugares de mayor marginación están en bosques, ¿sí? Entonces, obviamente, tener un sistema de manejo que nos permita mejorar la calidad de vida de las personas, por lo menos proveer algo de ingreso, es muy importante. La siguiente, por favor. Importancia económica. Ya habló mucho el ingeniero Graf de esto. Me voy muy rápido. Adelante, por favor, la siguiente. Esta es una gráfica de lo que ponía por ahí en barras el ingeniero Graf. La producción nacional, las exportaciones y el consumo aparente. Va hacia arriba. Este país exige cada día más madera, ¿sí?, para la construcción, para los embalajes de comercialización, para muebles, papel, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros importamos casi todo el papel, ¿sí? Importamos muchísimos tableros, ¿verdad? Casi lo único que más o menos somos autosuficientes es en madera cerrada. 85-90% de nuestro consumo es nacional, ¿verdad? Y es nacional, pero es algo que estamos viviendo ahora y que no va a durar mucho tiempo. Es nacional porque en la industria casi toda la madera se va a la construcción, ¿sí? Y la madera nacional es más dura, más fuerte, a diferencia de otra madera, ¿sí? Esto no va a durar mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber muchos sustitutos que van a lograr esto, ¿sí? Entonces, nos estamos perdiendo ese periodo en el cual hay favoritismo acerca de la madera nacional. Cuando eso deje de ser, vamos a perder mucho del mercado y vamos a perder esos pilares que constituyen precisamente ese manejo forestal comunitario. La siguiente, por favor. Son números también que mostró el ingeniero Graf, 2.400 comunidades con autorizaciones de aprovechamiento. La superficie de aprovechamiento es alrededor de 4.2 millones de metros cúbicos. Otro millón más o menos es de bosques particulares. La participación de la producción en rollo total árbol es de alrededor del 70% de bosques comunitarios. O sea, la mayor parte de la producción viene de bosques comunitarios. Y el destino de la producción, como les decía yo, 80-85% se va a la industria del acerreo. La siguiente, por favor. Estos son los datos que les quería yo mostrar con un poquito de más detalle. Este es un estudio que se hizo comparando predios particulares con predios sociales, tejidos y comunidades, ¿de acuerdo? Y en este estudio podemos ver algo importante. En un predio
ejido o comunidad, se aprovecha solamente el 37-38% de la superficie. Quiere decir que más del 60% de esa superficie está sometida a conservación, ¿sí? Algo importante, ¿sí? Y en el caso de predios particulares, es una proporción mucho más pequeña. Casi todas se aprovechan. En el caso de predios particulares, lo que se está extrayendo, que es lo que se llama ahí rendimiento, son 3.2 metros cúbicos por hectárea, mucho más de lo que se extrae en promedio de las áreas bajo aprovechamiento de bosques comunitarios, ¿sí? Nuevamente esto fortalece el hecho de que el método que estamos utilizando, pues es un método que aprovecha realmente lo que nosotros podemos. Esto se acerca muchísimo más a la tasa de crecimiento del bosque y esto se aleja muchísimo. Muy bien, la siguiente, por favor. El ingeniero Graf mencionaba la tipología. Esta gráfica muestra esa tipología y yo quisiera hacer hincapié en algo. Tipo 2 aprovechan madera en pie, tipo 3 intrusería y tipo 4 industrializa, ¿verdad? Bien, esta es una transición que se hizo de un periodo 2004 a 2011, 2004-2011, ¿sí? Pero si nosotros ponemos la gráfica de estos últimos años, ¿qué es lo que está pasando? Muchos de estos que tenemos aquí se están pasando acá. Muchos de estos se están pasando acá, ¿sí? Está dejando de ser atractivo, ¿sí? El hecho de seguir un proceso de ganarle valor agregado a la madera, porque se ha hecho conflictivo el proceso de extracción y se ha hecho conflictivo el proceso de industrialización, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que poner atención en el corto plazo. La siguiente, por favor. La gráfica simplemente para mencionar, también se extraen muchos productos no maderables y la mayor parte de los no maderables se extraen en zonas áridas y semiáridas, que son los más importantes. La resina en Michoacán, que se extrae como el 90% de toda la resina del país, ¿no? Pero hay muchos otros productos forestales no maderables, básicamente en regiones áridas y semiáridas, ¿sí? Obviamente con menor valor, ¿sí?, que los productos maderables. La siguiente, por favor. Otro elemento económico es que provee empleo, el sector forestal comunitario, ¿sí? Bien, la primera gráfica nos da un contraste entre el empleo formal, ¿verdad?, que es lo que está en verde, y el empleo informal. Si ven ustedes, en el largo plazo prácticamente no se mueve, se ha estabilizado. La producción no se mueve, pues obviamente pues no se va a mover el empleo, ¿verdad? Lo que sí podemos observar aquí es la aparición de nuevas empresas que han llegado a México, ¿sí? Y que han ayudado precisamente a mejorar las características de ese empleo formal, ¿sí? Y aquí podemos ver un contraste por género, lo que son mujeres y lo que son hombres, ¿de acuerdo? También no se ha movido, aunque sí se puede apreciar que en estas nuevas empresas que han entrado, sí hay una proporción relativamente más alta de mujeres que las que había antes, ¿sí? Pero obviamente son pocos empleos que no se reflejan todavía en la gráfica. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la viabilidad de este modelo forestal comunitario? ¿Sí? En algunas regiones, como decía yo anteriormente, ya se evidencia cierto agotamiento, ¿sí? Cierto agotamiento que es resultado, como lo dijo el ingeniero Graf, de esa evolución de la estructura de gobernanza, la evolución social que ha tenido. La diversificación productiva de ejidos, ¿verdad? Al interior de los ejidos, a muchos miembros del ejido ya les interesa más otras actividades, ya les interesa más ir a trabajar a Cancún y en 3, 4 semanas trabajando allá sacar lo que sacaría en un año trabajando la tierra o trabajando en la actividad forestal, ¿verdad? Entonces, estos elementos han cambiado las prioridades, gustos y preferencias de la gente al interior de los ejidos. ¿Sí? Y obviamente ha habido una reducción de excedentes maderables, sobre todo en la región central, ¿sí? Algunas zonas en el norte, muy al norte, en Chihuahua, ¿verdad?, han sufrido ya lo que llamaríamos el manejo forestal, una liquidación de excedentes. No quiere decir que hayan acabado con su madera, sino simplemente van a tener que prolongar un poquito más sus ciclos de corta para poder obtener volúmenes comerciales y obviamente volúmenes que sean desde el punto de vista económico rentable
extraerlos. Y además de que obviamente hay muchos cambios en las condiciones de mercado, como son el mayor volumen de importaciones, como veíamos en la gráfica anterior, mucha madera ilegal, ¿verdad? Sustitución de madera en los dos principales sectores que consumen madera, que es la construcción y y todo lo que tiene que ver con el embalaje de productos, ¿verdad? Ya se mencionó, el crimen organizado le está pegando con todo, ¿verdad? A todo el sector forestal, sí, a todo el sector forestal, y hay algunos otros elementos. La siguiente, por favor. ¿Qué factores afectan esta dinámica para que el modelo forestal comunitario pueda seguir? Bien, hay un nuevo entorno macroeconómico y un nuevo entorno internacional. Nuevo entorno macroeconómico, evidentemente hay menos subsidios, evidentemente hay otras formas y otras prioridades de producción, ¿verdad? En ese entorno macroeconómico hay otros, dentro de estas prioridades, la prioridad alimentaria es y va a ser, sin duda, muy, muy importante. Y en el entorno internacional, como vemos, una afectación enorme de mercados, ¿verdad? Bien, nuevas prioridades y puntos de vista hacia el trabajo comunitario. Hay nuevos tomadores de decisiones. Hay muchas mujeres, afortunadamente, involucradas en el proceso de decisión, ¿verdad? Sin embargo, vivimos todavía en muchos de estos ejidos de comunidades con esquemas de creencias diferentes a los que sería el poder incorporar a hombres a esos consejos, ¿sí? Entonces, es algo en lo que hay que trabajar. Hay menor interés de los jóvenes en participar en la toma de decisiones. Lo ven como el trabajo obligatorio que tienen que hacer y que les va a quitar mucho de su vida productiva y se rehúsan a hacerlo. Hay menos ese interés por participar, ¿verdad? Y obviamente eso ha hecho que ese cambio generacional que había desde hace 30, 40 años que iniciaron muchos de estos predios, se dé a las nuevas generaciones, ¿sí? El crimen organizado está afectando no solamente el tejido social al interior, por esta cultura de este crimen organizado, etcétera, etcétera, sino también la percepción de prioridades y valores al interior. Ya es más fácil coludirse con los taladores que antes, ¿verdad? El dinero fácil. La percepción de prioridades, los valores al interior de la comunidad y obviamente ha alterado el mercado de productos forestales, ¿verdad? La tala clandestina, que es lo doble de la producción nacional legal, ¿verdad? Pues obviamente le baja el precio al producto. Y eso, si no lo hace el mercado, lo está haciendo el crimen organizado. Está haciendo menos atractiva la producción forestal maderable. Y obviamente hay otras perturbaciones al interior del modelo que están afectando, por ejemplo, la mayor presencia de litigios, ¿verdad? Riñas internas, falta de transparencia, obviamente, en el uso de recursos, ¿verdad? Y un exceso de diversificación a veces en las actividades productivas que complican la administración, ¿de acuerdo? Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Qué otros factores, qué procesos son previsibles dentro de esto que vemos? Bien. Vemos que, obviamente, en este escenario va a haber una mayor asociación entre comunidades. Si empezamos a tener menores volúmenes, ya estamos observando que hay muchas comunidades que se empiezan a organizar para reducir costos fijos, costos de reforestación, costos de contratación, costos de elaboración de caminos, costos de patios intermedios, etcétera, etcétera. Es algo que lo están haciendo y que hay que promoverlo. En la medida en que tengamos una unidad más grande, que no sea un ejido, sino algo más grande, vamos a aprovechar mejor todas las herramientas y todo el equipo que se tiene, ¿sí? Entonces, y obviamente va a ser mucho más barato hacerlo. ¿Qué otro es previsible que va a suceder y que debemos alentar? La estabilización del nivel de integración vertical. Cuando inicia el proceso de desarrollo de modelos de forestales comunitarios, pues era muy común que, elegido fulanito de tal quiere una aserradero, le ayudamos a su aserradero. El ejido Perenganito quiere una fábrica de muebles, le ayudamos a su fábrica de muebles. Sí, pero eso depende de las condiciones del mercado, la cantidad de insumos. Todo depende de una estructura financiera apropiada. Si no, luego vienen las frustraciones y la pérdida de ese material. Sin embargo, después de 30, 40 años del proceso, muchos ejidos y comunidades ya saben
cuál es el nivel de integración vertical que les da de acuerdo a sus recursos y de acuerdo al nivel de organización que han percibido que pueden sostener, ¿verdad? O sea, no todos los ejidos son San Juan Nuevo, ¿sí? No todos los ejidos son la Sierra Oaxaca, ¿sí? Entonces, sí tenemos esta idea de que muchos ejidos ya han identificado esos niveles y seguramente van a encontrar estabilización. Idealmente, pues unirlos ayudaría. ¿Por qué? Si tengo más ejidos, producen más volumen de mejor calidad, tienen más poder de mercado, más poder de negociación con las grandes empresas, ¿sí? Entonces, esto seguramente va a pasar y es algo que podemos hacer desde el punto de vista administrativo, incentivándolos y no necesita recursos, ¿sí? Simplemente meterle un poquito a la organización. Obviamente en el interior seguramente hay que pensar en nuevas formas de organización e incentivar a los jóvenes y nuevos tomadores de decisiones a que se organicen. El modelo tradicional de organización debe cambiar, ¿sí? Ustedes seguramente ya han visto que hay ciertos desórdenes, ciertos conflictos, mayor cantidad de conflictos. Bueno, hay que pensar en nuevas formas, ¿sí? A lo mejor ya no ir a la asamblea y levantar el dedo, no sé, me estoy imaginando cosas como lo puedo hacer por el celular, o puedo mandar información, puedo tener, en fin, todo esto que ya tenemos se puede aprovechar y es algo que están exigiendo los jóvenes, ¿sí? Para poderse involucrar. Una organización más enfocada en la eficiencia productiva. Es cierto que el modelo pensaba mucho en poder mejorar las características de lo que se da a la comunidad. Sin embargo, si no es eficiente, no puede permanecer. Entonces, muchos ejidos y comunidades, y los ejemplos que tenemos aquí son un ejemplo de ello. Buscan ayudar a todos, pero primero está la eficiencia, ¿sí? Ante todo, esa eficiencia. Muy bien, y la siguiente, por favor. Algo que señaló el ingeniero Graf, que venía ahí al final, hay muchas alternativas productivas que sin duda es importante fortalecer. Y esas alternativas quiere decir que pensemos en el manejo forestal comunitario, no como en la administración de los arbolitos que hay en ese ejido, ¿sí? No como esos árboles, pensemos como un predio que hay que manejar, que tiene muchas necesidades, en donde tenemos áreas agrícolas, ganaderas, frutales, etcétera, etcétera. Y todo eso debe estar integrado a una economía, ¿sí? Entonces, la concepción de ese manejo forestal comunitario debe transformarse en algo que sea un manejo del paisaje, ¿sí? Obviamente con los mismos principios de sostenibilidad y de mayor ingreso para las comunidades, ¿verdad? Y obviamente va a haber una mayor separación entre empresas dedicadas exclusivamente a la madera y empresas que tienen una mayor diversificación. Y eso va a depender de los rendimientos que tengan. Finalmente, algo que hace mucha falta y más falta ahora es el financiamiento. Estoy seguro que van a aparecer nuevas formas de financiamiento y ahí es donde entra un elemento clave que les mencionaba, la propiedad privada, la propiedad particular, ¿sí? Esquemas de asociación con particulares, ¿sí? Otros esquemas de financiamiento que no tenemos. Ser novedosos con nuevos mercados, como el mercado de carbono, el mercado de agua, el mercado de biodiversidad. ¿Por qué? Porque no siempre va a estar papá gobierno disponible para poder fortalecer este esquema de organización. Entonces necesitamos buscar esos nuevas formas de financiamiento y asociación entre contrapartes. Obviamente, esto va ligado al mercado. ¿De qué sirve que produzca madera si no tengo ese mercado? Entonces tengo que fortalecer ese mercado y no solamente el mercado de los productos, sino también el mercado de los insumos. Si no tengo un mercado apropiado, va a ser muy difícil que podamos sostener una empresa. La siguiente, por favor, y ya es la última. En conclusión, este modelo de forestal comunitario es un modelo socioambiental que obviamente se alinea con este doble propósito de conservación y proporcionar ingresos para las comunidades. Es, como lo hemos visto, es muy cambiante, resiliente, es dinámico, ¿verdad? Pero hay que conservarlo de esa forma y eso requiere inversión, ¿sí? Y hay que buscar esa forma de inversión, ya sea, no necesariamente a través del gobierno, yo estoy seguro que hay muchas otras formas de hacerlo,
Y obviamente hay muchos shocks actuales. Hablábamos del crimen organizado, incremento de incendios, deforestación, cambios de uso del suelo, etcétera, etcétera. Muchos de estos shocks obviamente están afectando la estructura, forma y productividad de esas empresas forestales comunitarias. Sin embargo, el modelo es tan resiliente que seguramente van a quedar vestigios en todas las comunidades para poder desarrollarse. Y eso, y yo creo que es algo importante en la conclusión final, es que no pensemos en un modelo forestal comunitario único, con una sola salida, ¿sí? Dicen que cada persona es un mundo, pues cada comunidad o ejido es un mundo, ¿sí? Entonces, cada uno tiene sus diferentes proporciones. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.